oficial de estas fiestas 2023. Digo que es un orgullo y un privilegio el estar aquí porque es la consecuencia directa del apoyo unánime o mayoritario que me brindaste el pasado mes de mayo nuevamente y por sexta vez. De veras reitero ese agradecimiento por vuestra generosidad y sin más paso a la que va a ser nuestra pregonera oficial de fiesta. Montserrat Olmo Rayo nació en Vilajuiga, Gerona, e hija de Luis Rayo Olmo y Antonia Olmo Botía. Debido al trabajo de su padre, Montserrat ha residido en diferentes municipios de España y de aquí de Andalucía. Residió, como antes decía, en Gerona, en Lleida, en Alcalá la Real, Marmolejo, Mancha Real, Noalejo y finalmente se asentó en Almagro. Lugar este, Almagro, en Castilla-La Mancha, en el que se ha desarrollado socialmente y profesionalmente. Montserrat residió en Noalejo desde el año 1980 hasta el año 1984, una época que sin duda dejó marcada de por vida su trayectoria personal. Monse comienza a trabajar en Almagro como profesora de educación primaria y secundaria, profesión esta a la que ha dedicado su vida profesional, destacando en ella su periplo como directora de la Universidad Popular de Almagro. Ha compatibilizado su vida profesional con su vida vocacional de escritora, que desde muy temprana edad despertó en ella la literatura y la poesía. De ahí sus colaboraciones con la agencia EFE y con la redacción de la revista de ámbito cultural Mirador. Si bien es cierto que esta vocación como escritora y poeta no la ha podido desarrollar hasta su jubilación la suya debida a una enfermedad, sí está bien claro que ha marcado en ella ese punto de inflexión para que Monse de una vez por todas diera ese paso adelante y se aventurase a escribir el primero de sus 3 libros, del Guadiana al Alacranejo. Después de este, Monse ha escrito 2 más, una novela histórica llamada De dragones, de estrellas y del corral de ver y oír las comedias. Seguramente esta segunda obra suya tenga mucho que ver con ser la creadora del encuentro poético que se desarrolla en Almagro denominado Poetas en el Corral de Comedia, y un tercer libro que hemos tenido el placer y el privilegio hoy de presentar y conocer en el Salón de Plenos Municipal, llamado Vivir en verso. No me quiero extender mucho más en lo que a la figura de nuestra pregonera se refiere, simplemente añadir que forma parte de varias asociaciones y grupos literarios en Castilla-La Mancha, y como no puede ser de otra manera, quisiera manifestarle a Monse mi agradecimiento y mi más sincera enhorabuena por llevar el nombre de Noalejo a todos y cada uno de los encuentros literarios en los que participa. Sí quisiera hacer un inciso antes de dar paso a nuestra pregonera para señalar que hoy también, esta mañana a las 11, ha tenido lugar el nombramiento de las 3 calles que el Ayuntamiento Pleno tuvo a bien considerar. Una de ellas, la de hoy, dedicada al padre de Montserrat, al capitán Luis Rayo Olmo. Por tanto, hoy damos por finalizado el acuerdo que adoptó la anterior corporación de forma unánime y a la que doy las gracias, porque ese acuerdo por unanimidad significa el consenso unánime de toda la sociedad noalejeña en que esas calles se denominaran o se señalaran con personas relevantes, con personas ilustres de Noalejo. Y decía que esas calles, las calles del capitán Luis Rayo Olmo, las calles de María Botía o la avenida del juez José Algar Torres, vaya por ellos y por ellas, por su recuerdo, de forma especial, permitirme que el mío se lo dedique en parte a mi amigo y a mi compañero José, puesto que este año va a ser el primer año que José no me va a acompañar en la procesión de nuestra patrona.
Vaya por ellos y por ellas, como antes decía, por los que hoy no están en cuerpo, pero sí nos acompañan en mente. Vaya por ellos, como antes decía, ese caluroso, ferviente y afectivo aplauso. Sin más, os dejo con nuestra pregonera oficial de fiesta 2023, Montserrat Rayo Olmo. Muchísimas gracias por vuestra atención, felices fiestas y viva la Virgen de Belén. Un aplauso, gracias. Cógeme las cosas. Buenas noches. Señor alcalde, señoras y señores concejales, querida familia, estimados paisanos y paisanas, forasteros y forasteras, para dar inicio a mi pregón quisiera agradecer en primer lugar a don Antonio Morales Torres, alcalde de Nualejo, a su equipo de gobierno y a toda la corporación municipal de nuestro pueblo que hayan tenido a bien elegirme como pregonera de las fiestas de Nualejo 2023 y hacer extensivo ese mismo agradecimiento a Benjamín, que fue el que lo propuso, y a todos ustedes por su grata compañía en este que para mí es tan fascinante acontecimiento. Para quien no me conozca, le diré que soy Montserrat y que luzco con orgullo mis 8 apellidos nualejeños, que son Rayo, Olmo, Botía, Algar, Muñoz, Pareja, Gálvez y Briz. O lo que es lo mismo, Monse, la del teniente, o la del capitán Luis, el de la Marta de enero, mi abuela paterna, aquella que tuvo incluso un dicho nualejeño que indicaba su jovialidad. Decía así: baila la Marta y toca enero. Y del Mateo, mi abuelo paterno, que fue enseñador del Nualejo y sus cortijas, con un nombre tan singular, Mateo, que nunca precisó apodo. Hija de la Antonia del Tontillo, mote que hoy porta con mucho orgullo mi tía Pepa, mi querida tía Pepa, y que impusieron a un antepasado nuestro, un antepasado de mi madre y de mi abuelo Antonio, cuyos modos pues se mostrarían como los de un niño consentido. También soy la nieta de la Pepa Tapagujeros, a los que hoy nombraríamos como albañiles o constructores, tarea que han seguido realizando en nuestro pueblo algunos de mis queridos parientes. Esta es mi carta de presentación, los datos de mi ascendencia, que llevo a gala y a mucha honra. Antecesores a los que tengo siempre presentes en la fila 0, en esa que se enumera con los dígitos del alma. Ellos son mis antepasados, los que han tirado de mi existencia hasta traerme a esta honorable tribuna, y de entre todos ellos, permítanme un especial recuerdo por ser dignos de mención aparte a los que fueron mis adorados padres, aquellos que me apoyaron en los momentos más difíciles de mi vida y los que, de haber sido posible, hubieran dado la misma vida por mí. Por eso es que aún con frecuencia y en silencio les confieso mi amor y mi agradecimiento. A mis adorados padres,
De día andáis por mis pensamientos, de noche vivís en mis sueños. Para ellos fueron este par de versos que son el preludio del poemario que presenté en el ayuntamiento hace unas horas. Y es que decir que se renace de un Alejo no es asunto menor. A estas alturas del siglo XXI, ya todos los aquí presentes sabemos bastante de la historia de nuestros ancestros noalejeños y noalejeñas. A través de los años vengo entendiendo que es más digno aquel que se reconoce en el humilde y soleado dintel de sus antepasados que aquel otro que pretende lucirse con un blasón ficticio, sombrío y deslustrado. Nuestra historia, esa de los 8 apellidos que portamos cada uno y cada una de los aquí presentes, es heroica. Una epopeya fraguada a través de los siglos, arreata de las mansas caballerías de oreja larga y de las ruedas desvencijadas de las carretas y galeras venidas de todos los puntos de la que en tiempos fue de muchos reyes y a la que hoy llamamos España. Por tanto, pregonemos a los 4 vientos que érase una vez un antiguo pueblo de íberos que habitaron Navalcán y que situaron su santuario en los maravillosos abrigos rocosos de ese paraje tan noalejeño. Aquel puñado de esforzados habitantes cazaban, alzaban o rompían y labraban las fecundas tierras de los alrededores de su poblado y los quebrados lanchares de más allá, mientras resistían y se adaptaban al azote del Imperio Romano, al martillo visigodo y a las imposiciones de Cartago o a las del Islam medieval. Las semillas de nuestros entredichos fueron sembradas en la pre- y la protohistoria en un poblamiento de tierras altas y fecundas que en la Edad Antigua conformaron una mansión romana llamada Vicus Viniolis, en un lugar denominado Pago de las Viñas, que estaría habitada por nativos hispanorromanos, las mismas que probablemente en la Edad Media tuvieron y acogieron un castillo pretérito con alquería que los árabes nombrarían como Nahualis, la misma franja de tierra que en tiempos de reconquista de Granada fue mencionada como el cortijo de Noelexo, iguales terrenos que tras la reconquista se citaban como Navalcán, y las que en 1530, en los albores de la Edad Moderna, condujeron a doña Mencía de Salcedo, señora de este pueblo, a un enamoramiento tal que la llevaría a reivindicar, adquirir y fundar nuestra querida villa de Noelexo, proceso en el cual volcaría sus elevados contactos, en el que pondría en práctica su virtuosa mano diplomática y en donde afloraría una más que notable inteligencia tras el telón de su bravura e indómita determinación. Así fue. No hubo hombre que fuera capaz de seducir a doña Mencía de Salcedo para que en aras de ese amor decidiera dejarlo todo por él al finalizar su función en la corte. Porque ella, lo que a ella le cautivó fueron los entredichos de Noelexo. Sin embargo, y durante siglos, ese enamoramiento resultó tan enigmático e incomprensible para sus coetáneos y para los sucesivos, que en torno a ella se conformó la leyenda de la reina Isabel, de su camarera que tomó el agua de la fuente del Pilarillo y sanó. Esta alternativa popular no nos debe de resultar chocante, pues bien es sabido que el ser humano, por siempre y en todo tiempo y región, recurrió a los mitos y leyendas
cuando los sucesos escapaban a su comprensión o al razonamiento de la época. Los indicios que tenemos hasta la fecha nos conducen a que el origen más probable de Mencía se situaba en una familia noble procedente de la localidad de Zaya, un concejo de la comarca vizcaína denominada Las Encartaciones. A buen seguro, la primera señora de Nualejo no se correspondía con aquel arquetipo de mujer obediente, manejable o vulnerable y fácil de doblegar, sino todo lo contrario. Su personalidad se había fraguado viendo y oyendo cómo sus propios antepasados pendenciaban entre sí por la propiedad de distintas heredades, enfrentamientos que en un momento posterior recibiría ligados a su propia herencia. La noticia que nos llega de ella nos hace el relato de una hija habida en un matrimonio de criados de los reyes católicos. En este sentido, hemos de recordar que aquellos monarcas tuvieron por costumbre ocupar a su servicio más cercano a los nobles precisamente más inquietos, rebeldes o insurrectos, para de esta manera sosegarlos, mostrándoles el camino a seguir con una hábil herramienta pedagógica como era la propia vida en la corte. En aquel entorno cortesano ambulante de Isabel y Fernando, a buen seguro que Mencía vivió su niñez y dio forma a su carácter, presenciando en riguroso directo los acontecimientos decisivos que darían lugar a la unificación de los territorios que hoy conocemos como España. Ya en su juventud quedaría como camarera del emperador Carlos V, compaginando los destinos de Moza y la bandera, tanto de la emperatriz Isabel de Portugal como de sus hijos. Doña Mencía tuvo la mejor escuela, la de la vida. Esa fue la que le facilitó la comprensión y las pautas para desenvolverse eficazmente en la corte. Ella supo que la mejor bandera que se puede portar es la de la fidelidad. Aquel mérito que decididamente condujo a la emperatriz a poner en sus manos las pertenencias más valiosas, joyas de incalculable valor, reliquias de la más alta veneración y delicados vestidos de costosa composición. Y en ese ir y venir llegó el glorioso día en el que, al paso por la alquería o los cortijos de los entredichos, deteniendo su mirada en tan bello paraje de nuestras sierras, franqueada por la Mágina, la de Innayoz o la Nevada, y trazando una línea vital y recta, completamente recta, unió el punto de su nacimiento, Zaya, con el lugar donde quería morir y ser sepultada, Nualejo. La noble señora de Nualejo era ella con sus circunstancias, y dentro de estas estaba la primordial, el haber mantenido una relación que yo denominaría de gran amistad con Isabel de Portugal, pues no en vano fue Mencía quien cuidó de la reina desde su minuto 1 hasta el mismo momento de su muerte, hecho este que incluso la llevaría a caer en un estado de depresión, puesto de manifiesto en cierta correspondencia cortesana. Entiendo que si importante es valorar el contenido de la manda testamentaria como prueba fehaciente de la buena voluntad y generosidad de la señora de Nualejo, considero que aquellas reliquias que le había donado su reina y que puso al servicio de su pueblo vienen a revelarnos con nitidez que, además de pretender el mejor porvenir para sus labradores, aquellos tesoros asegurarían la salud tanto a sus nualejeños
como a la multitud de peregrinos que se acercarían hasta el pueblo para lograr la sanación al tocarlas o verlas. Pero para conocer a fondo este y otros aspectos del pasado de nuestro pueblo, tenemos las importantes investigaciones, entre otras, las de nuestro querido amigo y eminente profesor aquí presente, José Marcos. Noalejo, nombre propio de un lugar cargado de historia con un topónimo al que las disquisiciones de los lingüistas coinciden en catalogar como de muy interesante, puesto que se le puede otorgar un origen diverso y que humildemente estimo necesitaría de algún estudio más pormenorizado. Investigación que entiendo debe también atender a la nada desdeñable y siempre recomendable transmisión oral, pues hasta nuestros días nos ha llegado el término que todos conocemos, novalejo, ese maravilloso vocablo que pronunciaban de corrido y de continuo nuestros mayores. Ese que nos producía sonrojo, pues erróneamente lo considerábamos una muestra de analfabetismo de nuestros abuelos, pero que contrariamente ya en mi madurez valoré en su justa medida, deduciendo que podría pertenecer a ese precioso castellano arcaico que ellos transmitían y que se puede considerar como una valiosa prueba etimológica, sobre todo si atendemos a las dos coincidencias que encontré en mis indagaciones. Así, por una parte, tendríamos el topónimo utilizado por el escribano Francisco San Pedro allá por el año 1570, cuando rubricó en el testamento de doña Mencía un préstamo de trigo de siembra a sus labradores y que denominó Depósito de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Novalexo. Permítanme que repita este vocablo por su interés y belleza, Novalexo. Por consiguiente, hemos de entender que el nombre que darían los habitantes a su pueblo sería este, y que al desaparecer la X transformándose en una J, nos quedaría el término de nuestros mayores, novalejo. De nuevo, permítanme que repita el término, novalejo. Y en segundo lugar, si atendemos al significado que desde la Edad Media mantuvo el topónimo noval como de llanura elevada, circundada de cerros repletos de agua, díganme, mirando a nuestros alrededores, aunque, dejando a un lado la sequía, si no tengo razón cuando digo que nuestros antepasados noalejeños hablaban el mejor y más auténtico castellano, el antiguo. Protejamos, por tanto, las escasas expresiones que aún nos puedan quedar de nuestros ancestros, pues realmente son una suerte de tesoro en peligro de definitiva desaparición. Elegir vivir en los entredichos no solo muestra, sino que también marca el carácter de todos los y las que lo han venido habitando a través de los tiempos, empezando y tomando como ejemplo a la señora del pueblo. Un suelo agreste y rudo las más de las veces, que ha precisado que tanto sus hombres como sus mujeres hayan tenido que desarrollar un poderío similar al de las antiguas diosas íberas y la fuerza de un titán. Esa mezcla que solo son capaces de desarrollar los colonos de una frontera tan tensa e inhóspita como lo fue en otros tiempos la nuestra. Hijos e hijas de la tierra de Navalcán, donde el agua del río de las Juntas corría generosa y vivaz, y a la que siempre catalogamos como benigna para determinadas dolencias, y a la que en nuestra ocurrente adolescencia culpábamos como generadora de comportamientos contrarios a la razón humana.
como lo era, por ejemplo, aquel indeseado machismo que se traslucía en los hombres de épocas pasadas, conductas que hoy día y por fortuna quedaron postergadas en la historia. Concédanme en este sentido que les traiga una simpática anécdota familiar que bien pudiera atestiguar, endulzar y resumir este extremo. A menudo recuerdo y menciono con orgullo que mi padre fue el primer hombre feminista que conocí. Aquel excelente comportamiento paternal me permitió disfrutar de estudios y libertades que no eran muy frecuentes dada la época, motivo por el que hago gala y doy gracias por haber tenido unos padres de vanguardia. Aquella loable personalidad del capitán Luis Rayo le llevó permanentemente a volcar sus conocimientos en su familia, empezando por mi amada madre, a la que indujo vehementemente para que se sacara el carné de conducir. Pues bien, hablamos de 1976 y mi madre, que era una mujer de elevada inteligencia, se lo sacó a la primera. Pero no solo quedaba ahí el empeño, porque a mi padre no le parecía bien que aquel documento quedara para guardarlo en la cartera, motivo por el que insistiría en que mi madre tomara el volante en nuestros viajes, y el primero de ellos habría de ser al pueblo, como no podía ser de otro modo. Según tengo entendido, y así mostraban los tiempos, mi madre venía a ser la primera mujer del pueblo en llevar un vehículo. Bueno, alguna vez parece ser que se vio guiar a una extranjera, pero en una mujer del pueblo eso ya era diferente. Aquel día de aquel año, al entrar la Antonia conduciendo desde la Redonda y hacer la primera parada en la casa de la querida Tita Fina, se pueden imaginar ustedes el revuelo para los que estaban aquí mismo en este ágora presentes. Pues bien, uno de aquellos paisanos tomó a mi padre del brazo al tiempo que le decía estas palabras: «Pero hombre, Luis, ¿cómo es que te fías de dejarle el coche a tu mujer?». La contestación de mi padre y la consiguiente evolución de los hombres y mujeres del pueblo hasta nuestros días evidencian que se ha conseguido la contemporaneidad en Nualejo. Aunque, bueno, reconozcamos que puedan quedar ahí algunos flecos desilvanados que vamos emparejando para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero esto ya es una tarea generalizada en todo el territorio nacional, etc. A estas alturas del siglo XXI, y por fortuna, las mujeres de nuestro pueblo estudian, cabalgan, conducen o gestionan a la par de sus iguales, y eso se deja ver en el ambiente y la prosperidad de nuestro pueblo. Retomando la harina en la historia de Nualejo, vemos claramente, creo que estamos ante un caso claro de complicidad entre dos potentes mujeres, un apoyo decidido de una mujer hacia otra para compensarle, ayudándola en su ascenso económico y social. Cuestión esta que suena a inusitada sororidad y admirable empoderamiento de una mujer. Dos términos de plena actualidad para las mujeres del siglo XXI. Por tanto, pregonemos y celebremos por todo lo alto que hace ya 493 años que una señora tomó posesión de los terrenos de Nualejo, los que le fueron donados directa y decididamente por aquella reina emperatriz. Pregonemos, por tanto, y sin lugar a dudas, que fue a doña Mencía a la que hace casi 5 siglos y por vez primera sus opositores coetáneos aplicaron con mucha seguridad el apodo de Cuquilla. Y tanto que sí, y a mucha honra, porque ser cuquilla o cuquillo implica optimizar con una más que notable inteligencia las habilidades de las que se dispone, máxime siendo una mujer sola de aquellos tiempos. Así pues,
hemos de recordar a los forasteros que aún no conocen la historia de nuestro pueblo que somos una de las pocas villas de señorío fundada en los albores del siglo XVI por una inteligente, trabajadora y resuelta mujer, doña Mencía de Salcedo, que, como dije con anterioridad, ejerció de camarera de la emperatriz Isabel de Portugal, amada esposa del ausente emperador Carlos V. Los noalejeños y noalejeñas también debemos hacer un ejercicio didáctico para sacar de su confusión a quien deduzca que ser camarera real fuera un oficio menor. Todo lo contrario, pues bien sabemos que para ejercer en la corte, máxime con tanta proximidad a las figuras reales, eran necesarias al menos 3 premisas, a saber, en primer lugar, pertenecer a una familia de la nobleza. De segundas, confirmarse como una persona digna de confianza, que esto es lo más interesante, y seguidamente ser aprobada por el rey o por la figura real a la que fuera a prestar los servicios de por vida. En este caso, los servicios de por vida fueron a la reina emperatriz. He de confesarles que doña Mencía de Salcedo fue el primer personaje histórico que más me sedujo en mi época de estudiante. Había oído de boca de mis mayores la leyenda del agua de la fuente del Pilarillo, esa que todos conocemos con más o menos variación. Sin embargo, fue en 1992 cuando vio la luz el trabajo que durante años había llevado a cabo el que había sido nuestro enfermero, aquel que en silencio y en sus horas libres procedía como investigador de nuestro pasado. Como todos ustedes ya habrán adivinado, me refiero a don Manuel Amezcua, el hombre que en los años que fue vecino de Noalejo puso manos a una obra olvidada, desenvolvando miles de legajos en múltiples archivos, entre ellos el archivo histórico de nuestro pueblo, con el único fin de descubrir para mostrar nuestros orígenes. En la apasionante lectura de aquel libro del profesor Amezcua y en aquellos años de mi juventud, entendí la emocionante y sinuosa singularidad del nacimiento de nuestro Noalejo. Un mayorazgo de los más pequeños de Andalucía, tierras de aquella mujer sola, sin apenas rastro de su pasado hasta el momento en que aparece con nombre y apellido en un documento como receptora de las primeras tierras pertenecientes a estos entredichos. Moza en la Cámara Real, la bandera de la reina y del príncipe, unos oficios que por mayor confianza real pudo simultanear, si bien lo común era que estas delicadas tareas estuvieran reservadas a varias mujeres de la nobleza. No parece que a doña Mencía se le cayeran sus nobles anillos por llevar personalmente esta carga de responsabilidad, aunque para ello también necesitara emplear a diversas criadas y criados. Bien por ella, porque la fundadora de nuestro pueblo no podía sino ser una persona harto trabajadora, fiel, valiente, emprendedora y ahorradora, como lo fue ella y como lo fueron, son y serán todos los noalejeños y noalejeñas. A lo largo de su vida laboral, trabajó incansablemente e invirtió su dinero al tiempo que lo reservaba, esos maravedís también, en su faltriquera, a la espera de encontrar su lugar ideal para emplearlos. Efectivamente, la señora de Noalejo se había hecho a sí misma, esa mujer sola, en el preludio de la edad moderna, y a medida que fue recibiendo o comprando estas tierras, las defendió con uñas y dientes. En un mundo hecho a medida de hombres, de modo que hubo de batirse dentro de una dura desigualdad en los múltiples frentes de una enredada y feroz dialéctica jurídico-eclesiástica para hacerse con una jurisdicción
el que disfrutaría en los últimos años de su vida, dejándolo en herencia en primera instancia al convento de mínimos que ella misma había erigido, decisión que modificó por los desencuentros habidos con estos monjes, legando definitivamente su patrimonio a un amigo y criado de la reina, alguien que ni tan siquiera en la lejanía era un ascendiente o descendiente natural. Una vez leído y comprendido aquel libro del profesor Amezcua, fue el momento en que en mi imaginación concebí a doña Mencía como una mujer innovadora muy avanzada a su época, una rompedora de esquemas que traía a mal traer a todos los poderosos que se cruzaran en su vida, obstaculizándola en el logro de su objetivo, fin que no era otro que el de fundar Noalejo. Vi en ella a una mujer incesantemente incomprendida, siendo lo más curioso que la cúpula de aquel statu quo, es decir, el rey, la reina y los príncipes, no solo es que comprendían su lucha y determinación, sino que además la amparaban y consentían al 200%. Este es el modo en el que nos asaltan las preguntas: ¿qué tendría, qué haría o cómo sería doña Mencía para ostentar tanto y atreverse a lo imposible? Como respuesta a estas cuestiones, y aunque ya he apuntado algunas características que debió poseer la señora de Noalejo, es necesario que entre todos y todas los estudiantes o historiadores e historiadoras de nuestro pueblo rebrote el interés por la investigación, ya sea en forma de tesis doctoral, TFC o cualquier otro formato, con documentación que acreciente aún más nuestro orgullo noalejeño, así como la magnífica exposición que instaló el ayuntamiento hace unos meses en el Salón de Plenos. En la contemplación de tan bellos documentos que podrán ustedes disfrutar, podemos imaginar la alegría de doña Mencía, porque no solo consiguió fundar Novalejo, sino que lograría el que bien pudiera haber sido su segundo sueño: ser intitulada como señora de siervos, la señora de Noalejo. En lo espiritual y lo temporal se decía y se escribía, es decir, un título con dos adjetivos reservados para los hombres más poderosos, los que eran señores de vasallos. Una frase que, a poco que se conozca de aquella época, nos hace decir: esta mujer era de armas tomar. Es por ello que las noalejeñas y los noalejeños hemos de sentirnos doblemente orgullosos al identificarnos con la fundadora, teniéndola siempre presente a modo de paradigma, excelente paradigma, porque bendita rama fue la que del tronco brotó. No hay objetivo, por difícil que aparezca, que un hijo o hija de Noalejo no luche hasta su consecución con inteligencia y esfuerzo. Por eso vemos cómo en los últimos años nuestro pueblo se está convirtiendo en un referente provincial de primera línea. Retomo el hilo histórico y continuaré comentándoles que los intensos y cuantiosos interrogantes que vi en doña Mencía de Salcedo me llevaron a pensar en mis años mozos que cuando me jubilara habría de poner en pie aquella vida tan interesante dentro de una novela biográfica que anduviera a caballo en aquellos sucesos y entre la realidad y la ficción. Ese que habría de ser mi primer objetivo literario se ha ido posponiendo por diferentes motivos, pero estoy segura de retomarlo en un futuro no muy lejano, tal vez tras del que tengo entre manos en este momento, la biografía novelada de mi amado padre, el capitán Luis Rayo, libro en el que Noalejo va ocupando el lugar preeminente que le corresponde.
En este momento del discurso me voy a tomar la licencia de solicitar la colaboración de los más mayores del pueblo que con sus narraciones del pasado vengan a completar mi información sobre Noalejo a partir del primer cuarto del siglo XX. Y es que para mí es un motivo de orgullo y un honor ser la pregonera de mi pueblo. Un pregón que no pretende manifestarse como un estudio exhaustivo de historia, de economía o de sociología, porque para ello ya hubo y habrá entre todos ustedes especialistas en cada materia. Permítanme que en este punto y sentido aproveche para felicitar al excelentísimo Ayuntamiento de Noalejo por dos motivos. El primero tiene que ver con las jornadas de puesta en valor de la figura de Doña Mencía que se llevaron a cabo hace un par de meses y que demuestran el gran amor que a la historia y a su pueblo de continuo profesan y practican el señor alcalde, don Lázaro Martínez, concejal de Cultura, así como la corporación y el equipo de gobierno. Efectivamente, don Antonio Morales Torres, este hombre joven es un hombre muy preparado y también en estas lides, tanto que podría impartirnos en cualquier momento, como yo siempre, de Andalucía también. Consiéntanme que también ponga de manifiesto ese orgullo que entiendo tan necesario y deseable para el primer edil de cualquier municipio, pues una rama de la contemporaneidad y de su futuro se encuentra en los vestigios del pasado y sé de buena tinta que nuestro ayuntamiento, que nuestro alcalde está empeñado en desentrañar nuestra historia desde los tiempos más alejados. Mis felicitaciones por ello. En segundo lugar, nuevamente he de felicitar a nuestro alcalde y al señor concejal de Cultura por atender a mis sugerencias, que fueron las que él ha mencionado y que yo retomo a continuación. En primer lugar, les propuse crear un estímulo y reconocimiento institucional en forma de galardón con la denominación de Premios Doña Mencía de Salcedo, dedicados a fomentar y recompensar los trabajos realizados anualmente provenientes del mundo de la investigación, de la composición literaria o de cualquier otro tipo de emprendimiento cultural, tecnológico o industrial que sean dignos de tal honor por su oportunidad o por su notoriedad en beneficio de la comunidad noalejeña. Y en segundo lugar, favorecer la investigación histórica con becas y premios. Y la tercera propuesta, que fue, una vez confirmado el lugar de origen de Doña Mencía de Salcedo, que se inicie el protocolo que nos conduzca al hermanamiento con el pueblo vizcaíno de Zaya, localidad de aquella familia noble en la que nació la señora de Noalejo. Cierro este intenso paréntesis y para ir poniendo fin a mi pregón, les diré que este también pretende ser un reverbero de las emociones de esta mujer que vivió y amó Noalejo desde su más tierna infancia. Y ahora vengo a referirme a una servidora. Éranse una vez unos padres que en un momento de sus vidas decidieron progresar saliendo de Noalejo en busca de mayores o mejores oportunidades. Alejarse de su pueblo les supuso un gran quebranto emocional, como a todos los que abandonan la tierra que les vio nacer. Sin embargo, en su ADN se escribía la palabra colonos de los entredichos de Noalexo, el lugar que fundó aquella gran señora en lo espiritual y en lo terrenal. Como muchos otros de Noalejo de aquellos años, la Antonia y el Luis se fueron configurando su vida en unas tierras demasiado alejadas en espacio, tiempo y sentimiento,
en su progreso familiar, nunca se olvidaron de los suyos y en consecuencia ejercieron de anfitriones con la generosidad que caracteriza a los noalejeños y noalejeñas, haciendo de su casa el hogar de permanente puertas abiertas para todos aquellos parientes que contemplaron la posibilidad de mejorar sus vidas emigrando a Cataluña. Permítanme que para evocar a todos aquellos que por un u otro motivo tuvieron que emigrar de Noalejo, traiga de mi recuerdo cómo cada día de cada año mi padre hacía la cuenta atrás de los meses, semanas, días y horas que le quedaban para cogerse las vacaciones, llegar al pueblo, soltarnos en casa de mis abuelos, pillar la escopeta y el pájaro de perdiz y literalmente tirarse al monte. Muchos de vosotros que lo conocíais sabéis que esto es tal y como lo cuento. Y claro, los que no sean del pueblo se preguntarán ¿qué tienen los entredichos de Noalejo para generar tanta seducción? Pues ciertamente yo no sabría dar una contestación genérica porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos variadas respuestas para esa cuestión. En los años 60 venir al pueblo desde Cataluña suponía emprender una suerte de aventura con trasbordos y comida de huevos duros que se alargaba en una noche y 2 días. Pero la ilusión de llegar al Noalejo afloraba en mi pensamiento almohadillando los tiesos bancos de madera de unos trenes a los que casi podías montar en marcha y en los que disfrutaba de los cuentos que mi padre inventaba al tran-tran de su rodada. Como dije, nada más llegar a casa de mis abuelos, mi padre se enfundaba el hato de cazador para irse de quintería y una servidora entraba como una exhalación a la cuadra para saludar al voluntario, el mulo de mis abuelos, a las cabras con sus chotillos y a las escandalosas gallinas que incomprensiblemente y de un año para otro hacían como que no me conocían. Mi cama se hacía cada noche en las cabeceras, que para explicación de forasteros y modernos diré que era una suerte de sofá-cama con colchón de lana y que por su dureza podríamos asemejarlo a un futón chino. Sin embargo, para mí eran gloria bendita porque mi ventana daba al corral y quedaba de frente a la cuadra. Con tal orientación, yo podía oír el resoplido del voluntario y los aspavientos correr del cerrojo de la cuadra, seguido de las pezuñas de la cabra que trotaba hacia la llamada del cabrero y el sonido de los cascos del mulo en el corral, al tiempo que mi tío o mi abuelo lo sacaban a la argolla del amarradero de la calle para aparejarlo allí con más anchuras. Ante el que para mí era el más dulce despertar, Presta despegaba los párpados porque en el pellizco de emoción de mi estómago sentía que no había tiempo que perder. Tenía que saltar de la cama, poniendo en práctica la política de hechos consumados, que es la que resulta más eficaz en estos y otros casos de la infancia o de la adolescencia. Es decir, de las cabeceras me iba directa a las patas del mulo, suplicando con acongojada vehemencia para que mi papá Antonio, con sus manos repletas de artrosis y años, o mi tío Juan, con las suyas llenas de fibra y energía, me hicieran el estribo que habría de alzarme, culminándome a lomos del voluntario camino de Orbijas, de los Lanchares, del Pozo del Zaque o de cualquier otro paraje noalejeño en el que hubiera faena. Es menester ver esta niña, rezongaba mi abuelo entre veras y risas. Esa era la forma en la que en Noalejo mis sueños de la noche se unían al ensueño del día. No recuerdo haber notado ni calor ni frío a lomos de voluntario, ni vértigo por cualquier vereda de los entredichos, pues entendía que ese era mi estado natural. Y en la talega de mi papá Antonio, pan, queso, chorizo y morcilla, y en la dama Juana, el agua fresca de la Balcán.
Con el tiempo, en los 70 ya tuvimos coche, un 5000 blanco. Y en ese momento era yo la que ganaba a mi padre en abandonar el núcleo familiar vacacional. Pues nada más culminar el puerto, entrando por las eras cuando los hombres alentaban para apartar el grano de la parva. Ante mi insistencia, mi padre se veía obligado a parar el coche y a dejarme suelta por la trilla de agosto. A la noche, una buena ducha jarro a jarro en el barreño del corral que mi mamá Pepa había prevenido al sol. No perdí ni un minuto de aquellos hermosos días. Si Cataluña fue la tierra prometida, Andalucía era por siempre la tierra añorada. Y por fin, al remate de los años 70, cuando mi padre pasó a la reserva activa, nos vinimos a vivir al pueblo, como no podía ser de otra manera. En aquella edad, mi visión del pueblo ya era diferente. El romanticismo de la infancia y de la juventud daban paso al análisis objetivo de las necesidades de Nualejo. Más abajo del puerto, la modernidad y la democracia estaban en pleno apogeo y una servidora, dentro del cariño, pero ponderadamente, veía que el pueblo aún precisaba de un empujón, y es por ello que decidí participar de la política local, llegando a ser la primera mujer de Nualejo en presentarse en unas listas electorales, haciendo política local activa, a las claras y sin miedo. Cuando tuve a mis hijos, los inscribí en Nualejo, ya que en mi DNI no pude llevarlo. Sin embargo, siempre porté a mi pueblo en mi corazón, y cuando mi padre falleció, definitivamente comprendí que una no es tanto de donde nace o de donde pase, sino que es más del lugar que habita el recuerdo de sus antepasados. Les voy a leer, para terminar, un poema que dedico al pueblo en mi poemario. A los entredichos de Noelexo. Del otro lado de la Sierra Mágina, un baleillo ablienta los rayos del sol. El olor del recuerdo se venera en la alacena. Un habla serena enternece los fríos de la madrugada. Entre la Sierra Morena, la Nevada, el Mediterráneo y la mar océana, reviran las albas lunas, colmando almazaras y orzas con el negro brillo de la verde aceituna. Halló paz y remanso, desertora de la tribulación del tiempo. Mi trazo enraya tus lindes, mi infancia surcó tus entredichos. Historias que caben en serón ajado no portan ni blasones ni linajes. Solo labriegos solos, plantadores aventajados, esforzados aradores de unas tierras que fueron de nadie. Lentejar en lanchares, olivar en tenaces collados, flor de almendro en yerma loma. Mesnadas de aceituneros rastraron tus repechos con sus ansias hilvanadas y la fatiga en sus paños ceñida. Mujeres y hombres, haciendo ronzal, anhelante en mano prieta, alentaban su buena ventura a lomos de tan parvos sueños. Y en las entrañas, la orilla de un pan duro con las escurriduras de un destino incierto. Cojines de rama seca abonan olivo viejo, audaces nómadas encallados en tierra nueva con injertos de esperanza alzaron las recias tapias de su hogar en los entredichos de Noalejo. Así pues, queridos paisanos y paisanas, forasteros y forasteras, disfrutad tanto como podáis de estos días de júbilo y generosidad de vuestras familias y del afectuoso recuerdo de todos vuestros antepasados. Y ahora festejad conmigo. ¡Que viva Doña Mencía de Salcedo! ¡Que vivan los noalejeños y noalejeñas de todos los tiempos! Y como dijo mi padre, en esta misma tribuna en las fiestas de agosto de 1989,
Que viva nuestra patrona y protectora, la Virgen de Belén. ¡Viva! Felices fiestas 2023. Ahora voy a darle los productos típicos a Monse para que se los lleve al Magro, porque seguramente en Almagro no se deleita el paladar como se lo va a deleitar aquí, ¿vale? Seguro. Muchas gracias. Yo siempre hago mucha propaganda del aceite del pueblo y de los productos del pueblo que son tan ricos. Muchas gracias. Bueno, pues en fin, debo deciros que he estado con el nudo y sigo con el nudo en la garganta, emocionada. Leo la dedicatoria: pregonera de las fiestas patronales 2023 a doña Montserrat Rayo Olmo, por su implicación con la villa de Noalejo y su desarrollo desde el ámbito de las letras para seguir agrandando la historia que rodea a nuestro pueblo. Gracias.